está, bueno, y vamos a ver el tema de asociatividad. Entiendo que estos seminarios, estos talleres tienen que ver con la vinculación de los agricultores a los mercados, principalmente desde los esquemas asociativos para poder mejorar los temas de incorporación a los mercados. Como ya comentaron, yo soy el director nacional de desarrollo rural y desde que se aprobó la ley de agricultura familiar, también el ente de rector de la agricultura familiar, y que fue reglamentado en el decreto 112 de julio del 2021. Así que si pueden pasarla, por favor. Sí, ahí están mis contactos, mi correo, ya leyeron más o menos mi currículum. Yo tengo ya varios años de estar en estos temas, no solamente de organizaciones de productores, sino apoyando también en los temas de desarrollo local, de redes empresariales y de clúster, principalmente en los temas asociativos. Y actualmente estamos aquí en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y también apoyando en algunos temas como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Territorial, el Sistema de Integración Centroamericana, y hemos estado trabajando y como punto focal del Ministerio en la Cumbre de Naciones Unidas para los Sistemas Alimentarios Sostenibles, que fue en octubre, pero ha ido evolucionando y seguimos trabajando en este tema con miras a generar coaliciones internacionales que nos permitan mejorar también los sistemas productivos y los sistemas alimentarios. Por favor. Bien, vamos a ver algunos temas rápidos que tienen que ver con la asociatividad. Primero, la definición de qué estamos hablando cuando hablamos de asociatividad. Generalmente tenemos algunos conceptos de la asociatividad, pero hay cosas importantes que lo vamos a ver ahora que tienen que ver con la forma en que se vinculan los agricultores para poder alcanzar sus objetivos de negocio y sus objetivos estratégicos. El otro tema y vinculado a eso, en ese sentido, ¿cuáles son las dimensiones que atiende la asociatividad? ¿Qué es la integración productiva y qué significa para la eficiencia de los agricultores asociarse? ¿Sí? Lo otro, ¿cuáles son los mecanismos que generalmente se utilizan para el tema asociativo? ¿Cuáles son los beneficios de asociarse? Y entonces vamos a entrar ya un poco más en detalle en cómo son los mecanismos de formalización en el caso del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, porque hay otros mecanismos que tienen que ver más con los temas de cooperativismo y eso que no lo manejamos nosotros en el Ministerio, sino que lo manejan directamente las instituciones que tienen que ver con el tema cooperativo y otro tipo de organizaciones, ¿no? También los requisitos para poder, en el caso del MIDA, formar las organizaciones y los plazos que más o menos tenemos en el Ministerio para eso. Y al final, bueno, les comparto unos links a través de Google Drive de material que ustedes pueden descargar. Por favor. Bien, en el tema de asociatividad, nosotros podemos, como dice la diapositiva, sin querer tener una definición teóricamente rigurosa, o sea, de que esto es asociatividad, sí, podemos definir de alguna manera de qué estamos hablando cuando hablamos de asociatividad. Y primero es que tiene que ver con los mismos actores, o sea, que son los agricultores. O sea, es la capacidad que tienen los agricultores, los actores que conforman los sistemas productivos locales, o sea, los mismos agricultores, sus sistemas productivos son sus parcelas, o sus producción. Por ejemplo, los agricultores de poroto que en una localidad, cómo se organizan y cómo se conforman para poder trabajar ese rubro, por ejemplo. Y lo otro importante es que es una decisión propia, no puede ser, la asociatividad no puede ser un tema obligado y de manera mancomunada, o sea, que trabajan juntos sin perder su independencia. Es un tema importante porque la asociatividad tiene que ver mucho con la capacidad que tiene cada uno de entender que es dueño de su parcela, dueño de su negocio, pero que se unen con otros para lograr algunos objetivos, para desarrollar ventajas competitivas que no podrían alcanzar si operasen de manera individual. Y vamos a ver más adelante un poco de qué estamos hablando. Entonces, de esta definición se desprende
Primero, como dije, de la voluntariedad del proceso por parte de los actores. Y lo otro es la independencia de esto al impulsar el tema de asociatividad, entendiendo que cada uno es dueño de su parcela, dueño de su rubro, dueño de su negocio. Al final, el tema es que los actores o los agricultores establezcan relaciones de colaboración con otros por decisión propia y que al hacerlo no pierdan necesariamente su identidad y autonomía. Esto es diferente en el caso de los países como nosotros, a otros sistemas económicos y sociales que las personas pierden su identidad y que trabajan de forma colectiva, pero ni el terreno ni el rubro es individual, sino que es de todos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos en Panamá algunos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, algunas instituciones promueven lo que se conoce como las granjas sostenibles y que son colectivas, pero que ninguno es dueño de eso. Ese esquema de asociatividad no es el que estamos trabajando, porque no pueden tomar decisiones individuales sobre su empresa, su negocio. Cuando hablamos de asociatividad en este caso es que no pierdan su independencia, no pierdan su identidad, pero que puedan trabajar de forma colectiva para lograr algún otro objetivo. Por favor. Bien. Bien. ¿Cuáles son las dimensiones de las que nos referimos cuando hablamos de este esquema asociativo? Y permite identificar algunas o dos ideas comunes principalmente y que son los supuestos básicos, como estuve comentando, cuando hablamos de la asociatividad en el tema de la individualidad que tiene que ver de los productores y también su capacidad de articulación. Primero, hay que reconocer que una parte relevante de la competitividad se genera en los espacios de interrelación. O sea, la competitividad, a diferencia de lo que veníamos asumiendo durante muchos años, es que la competitividad dependía de lo que se podría hacer dentro de su sistema productivo, o sea, en su finca, en su negocio, para generar competitividad. O sea, que si alguien producía eficientemente, con mejores precios, con mejores productos, se hablaba entonces de que era competitivo. Sin embargo, cuando hablamos de asociatividad, entendemos que parte de esta competitividad depende también de las interrelaciones que crean esas personas, esos agricultores, con su entorno productivo e institucional. O sea, cómo se relacionan cada una de esas personas individualmente y en su conjunto. O sea, que la competitividad no depende solamente de lo que tú haces hacia adentro de la finca, sino cómo te relacionas con el resto para generar escala en la producción, para poder generar incidencia en política pública, para poder acceder a beneficios, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, esta capacidad para generar interrelaciones depende en gran medida de las características individuales de los sistemas productivos en los territorios locales, en donde ellos están. Por ejemplo, hay algunas características como su tradición productiva, o sea, como la tradición en la forma en que producen, su nivel de especialización y su capacidad de innovar. Entonces, estas tres características son importantes cuando hablamos de las interrelaciones, como la capacidad de innovación del sistema productivo en el local, y ahí tiene que ver no solamente la capacidad de innovación de cada uno, sino también cómo la institucionalidad genera esa capacidad de innovación en el territorio para poder mejorar la competitividad, que es la otra dimensión. Entonces, en resumen, hablamos de dos dimensiones. Que la competitividad no es solamente individual, sino que se genera en los espacios de interrelación, y también que depende de las características de donde están ubicados. Por ejemplo, hay territorios, y se habla de que hay territorios más competitivos, porque la capacidad de ese territorio de generar innovación de las instituciones que hay ahí, públicas o privadas, es mejor que otras. Entonces eso también ayuda muchísimo a que la asociatividad prospere. Por favor. Sí, gracias. Bien. Entonces, cuando hablamos de asociatividad, estamos hablando de lo que conocemos en forma genérica como integración productiva. ¿Cómo nos integramos para poder producir en el sentido de no solamente producir en la parte primaria del sistema, sino también cómo nos articulamos en el mercado, ¿no? Y eso se llama, en alguna medida, lo conocemos como eficiencia colectiva. ¿Cómo es integración?
que hacemos entre los agricultores genera una eficiencia colectiva, o sea, entre todos, que sería una eficiencia mayor que si lo hiciéramos individualmente, como ya mencionamos. Y en este sentido, el aumento de la productividad no depende solamente de la competitividad o de la productividad individual, que era lo que hablábamos antes. Por ejemplo, en el tema ya teórico económico de los factores de producción, trabajo, recursos, capital y tecnología, que es lo que uno utiliza dentro de la finca para mejorar la productividad, o sea, producir mayores ganancias con mejor uso de los recursos de capital que tiene, ¿no? Sino que también de la forma en cómo estos son organizados o combinados no solo al interior del sistema productivo de la finca, sino en el territorio o en la localidad en lo que estos tienen lugar. O sea que, como decían antes, depende mucho del tipo de territorio y del tipo de tradición de producción, de capacidad de innovación. Así pues, el grado de organización, entonces, de las personas en el territorio complementa y amplía la eficiencia de la organización de los factores de producción al interior de la cadena. No solamente en la finca, sino también entre todos. Es decir, que el aumento de la productividad, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, no depende solamente de cómo nosotros combinamos los recursos que tenemos dentro de la finca, sino también cómo se combinan todo esto en el territorio entre todos para que genere mayor eficiencia colectiva. ¿Sí? O sea que lo que hacemos individualmente puede generar eficiencia, pero si lo hacemos de forma colectiva y mejoramos esta combinación de recursos que tenemos en el territorio, por ejemplo, no solamente el tema de innovación, sino recursos humanos mejor formados, para lo cual habría que mejorar los temas de educación, los temas, por ejemplo, de inversión pública para el acceso a los mercados, carreteras y eso. Si nosotros mejoramos de alguna manera todos estos recursos, y eso tiene que ver también cuando entra el tema de la institucionalidad, ¿no? Los bienes públicos, la investigación, la extensión, mejora la eficiencia productiva. Entonces, la integración productiva es una forma de cooperación empresarial en general, que permite que las pequeñas y medianas empresas, porque aquí no solamente hablamos de los pequeños agricultores, sino de todos los que conforman el entramado de producción en el territorio, lo que permite entonces aumentar los niveles de calidad y productividad y disminuir los costos, no solamente a lo interno de la empresa, sino que la integración productiva incluye dos formas no excluyentes, la integración horizontal y la integración vertical, o sea, cómo se integran los agricultores horizontalmente entre ellos, pero también cómo se integran en el territorio con los proveedores de servicios, los proveedores de insumos, también los compradores, los que generan asistencia técnica, innovación, o sea, cómo se integra todo el territorio. Yo he querido, antes de seguir adelante, traer todo esto enfoques a la discusión, porque cuando uno habla de asociatividad, generalmente piensa que depende que la asociatividad en sí misma, o sea, unirse los agricultores en una organización, ya sea cooperativa o asociación o en redes empresariales, en lo que sea, esto resuelve el problema de la eficiencia. Sin embargo, la asociación en sí mismo no lo resuelve solo, sino que afuera de la organización, o sea, otros ámbitos de acción, o sea, como nosotros no solamente nos organizamos para organizarnos, por decirlo de alguna forma, sino que eso signifique integrarnos con otras, mejorar lo que es la articulación con otras instituciones, empresas a nivel del territorio local, ya sea regional, en la provincia, en el distrito, en la comunidad, y que ese diálogo, esa comunicación nos permite entonces mejorar la eficiencia de lo que hacemos. O sea, la asociación por sí sola no resuelve los problemas, sino que hay que verlo desde un ámbito más amplio. Siempre teniendo en cuenta que es mucho mejor reconociendo que la competitividad no es solamente de las empresas individuales, sino que mucho de eso tiene que ver con las relaciones. Entonces la asociatividad tiene sentido. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el tema de este taller, es que la vinculación con las empresas compradoras no se resuelve solamente asociándonos entre nosotros para generar relaciones económicas con esas empresas o futuras o posibles empresas compradoras,
Si nosotros no resolvemos el tema de cómo a través de esa organización nos vinculamos con otros actores para que nos ayuden a mejorar la innovación de nuestro producto, el mejoramiento de la calidad del producto, el mejoramiento de la logística, de la entrega, de la cadena de frío, de los apoyos de crédito, de servicio, de capacitación, de formación, de asistencia técnica. Si nosotros no nos integramos también en ese sentido, entonces es muy poco lo que podemos hacer o no tendríamos capacidad de generar mayor competitividad solamente con asociarnos para venderle a una empresa. Es un poco lo que quiero hacer notar, que no solamente que la asociatividad por sí misma resuelve el tema de que cómo vamos a negociar y a entrar en un diálogo con una empresa que quiere comprar en sí misma, sino que hay que también atender todas las otras cosas que tienen que ver con la integración y la eficiencia colectiva. Adelante. Bien. Hay varios mecanismos de asociatividad. No quiero entrar aquí en detalle de definiciones y eso, solamente para que lo conozcan. Nosotros, la mayoría de los que tenemos aquí en Panamá son, por ejemplo, las asociaciones de productores, que son las que manejamos aquí en el ministerio, o sea, que les damos personería jurídica. No la manejamos, no es el término, o sea, que les damos personería jurídica, la apoyamos en el tema de la asistencia técnica, en el tema de que se incluyan dentro de los beneficios de algunos instrumentos del Estado, ¿sí? Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y también con otras instituciones que nosotros ayudamos a vincular. La otra mecanismo de asociatividad o forma de asociatividad es la cooperativa, que como ustedes conocen tiene una estructura organizacional más formal, con juntas de vigilancia, juntas directivas, entonces temas que permite y garantiza una mayor eficiencia en el tema del uso de los recursos, la supervisión de los socios y poder ir creciendo. A diferencia de las asociaciones de productores, son un poco más flexibles. Sin embargo, nosotros estamos tratando de mejorar este tema de las asociaciones de productores porque tienen algunas debilidades en cuanto a sus posibilidades de generar ingresos como organización, a diferencia de las cooperativas, que sí pueden tener patrimonio. Acá las asociaciones de productores por ley son sin fines de lucro, lo que les restringen algunos temas cuando quieren desde la asociatividad poder vincularse a los mercados y a otro tipo de beneficios, ¿no? El otro mecanismo de asociatividad es a través de red de empresas, que es un mecanismo no formal, sino simplemente la forma en que los agricultores se unen para, por ejemplo, poder venderle en volumen a una empresa sin necesidad de organizarse formalmente, ¿sí? Esto es un tema mucho más flexible. Pueden unirse para comprar productos y vender individualmente o unirse para vender solamente o unirse para recibir asistencia técnica, pero no es un mecanismo formal. Hoy en día, debido a los cambios de tecnología y todo esto, las personas prefieren en alguna medida, a menos que hayan algunos incentivos para unirse de manera formal, como las cooperativas y asociaciones, prefieren participar en red de empresas que les permitan vincularse en un momento determinado a otras empresas. Cuando hablo de empresas, hablo de agricultores, ¿no? En este caso. A otros agricultores para buscar soluciones de alguna situación que tienen en su momento. El otro mecanismo de asociatividad, que en realidad no es un mecanismo de asociatividad, sino que ocurre en el territorio, es el tema de los sistemas agroalimentarios localizados. O sea, que tiene que ver con el territorio y que se produce un tipo de producto en un territorio localizado y que es un sistema un poco diferente a lo que ocurriría en otros sistemas y que las agricultores ahí entran en un proceso de cadena, o sea, que tiene que ver con la localidad y que no puede ampliarse hacia otros ámbitos. Por ejemplo, una producción de, qué sé yo, de abejas en un lugar que solo se produce ahí, se genera todo un sistema agroalimentario para producir la miel, procesarla, envasarla y que tiene que ver con un tipo, por ejemplo, de flores que se producen en el lugar y que ese sistema agroalimentario, por explicarlo de alguna forma sencilla,
genera toda un sistema, ¿no? de asistencia técnica, de innovación, de investigación, también de empaque, de maquinaria. El otro mecanismo, que en sí mismo no es un mecanismo de asociatividad, pero que ocurre en los territorios, es los conglomerados o clúster, en inglés, conglomerado es en español, y que son muchas pequeñas y medianas empresas que forman parte de un sistema para producir, para generar, para beneficiarse de los proveedores, de comercializadores, pero que generan una gran escala de productos. Entonces son diferentes formas. Las dos primeras son mecanismos de asociatividad formales, que es lo que nosotros generalmente conocemos. El otro es informal, y los otros dos que quise mencionar es sistemas que ocurren en los territorios que no necesariamente son mecanismos de asociatividad pensados por la gente para crearlos, sino que ocurren en los territorios. Por favor. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la asociatividad? En general, como decía al inicio, todo el tema de la eficiencia colectiva tiene que ver con los beneficios que generan individualmente y colectivamente asociarse para estos temas. Primero, se obtienen economías de escala. ¿Qué es economías de escala? Que, por ejemplo, si usted produce una cantidad de algún rubro, por ejemplo, papa, y el mercado produce más, necesita más, perdón, demanda más, y usted no puede acceder a ese mercado porque no tiene la cantidad, asociarse permite entre todos generar el volumen para poder acceder a esos mercados, ¿sí? Como dice, potencia la capacidad del mercado y de negocio, y principalmente de los pequeños agricultores, no solamente para vender, sino para las compras conjuntas. Por ejemplo, hemos tenido experiencia que no es lo mismo comprar individualmente abono, ¿sí?, que tiene un precio, que comprarlo en forma conjunta. O sea, esa economía que se llama economía de escala mejora la capacidad del mercado, no solamente de compradores, sino de proveedores, ¿sí? Como dice ahí, a través de realización de compras conjuntas, de inversión o producción mancomunada, o sea, poder invertir en algunas cosas que individualmente no podríamos. Por ejemplo, una planta procesadora que nos permita darle valor agregado a nuestro producto. Los pequeños agricultores no podrían hacerlo individualmente, pero si se unen de alguna forma de asociatividad, pueden entonces hacer una inversión que les permita de nuevo consolidar la oferta que tienen y comercialización colectiva, ¿no? Para el acceso a nuevos mercados, por ejemplo, que no podrían acceder de forma individual. También el desarrollo de servicios técnicos, acceder a esos servicios técnicos que individualmente no podrían recibir, tecnología o también servicios financieros. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con las nuevas políticas que estamos tratando de implementar acá es que podrían hacerse más eficientes los mecanismos de financiamiento si son colectivos. O sea, si hay muchos pequeños productores que acceden a esos sistemas, que si se hace individualmente, porque el costo del servicio de financiamiento baja muchísimo a medida que aumenta la cantidad de personas que acceden a esos financiamientos. Lo otro es que se reducen los costos de operación de los productores asociados, ¿no? Incrementando sus utilidades y su tasa de crecimiento. Por ejemplo, si se pudiera, o sea, en el tema de asociatividad, si los agricultores pueden acceder a algunos servicios de logística y otras cosas, por ejemplo, logística de transporte y eso en forma conjunta, disminuiría su costo de operación. O si tienen que usar una máquina que no podrían comprarla, sino que si las compran les sale muy caro, lo pueden usar entre varios y entonces disminuye su costo de operación. Lo otro es que también el tema de intercambio de información, ¿sí? Muchos de los pequeños agricultores no tienen forma de acceder a información, pero que les sirva para tomar decisiones y mejoren su capacidad productiva y su aprendizaje. Pero si en forma asociada pueden acceder a estos sistemas de información más consolidados que mejoren su proceso de aprendizaje para su sistema productivo. Y también el tema de mejorar su capacidad de gestión. El otro, por favor. Bien, rápidamente, ¿cómo es la formalización y los plazos
desde nosotros en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el tema de la asociación. Debo recordarles, ya lo mencioné, que el MIDA es el que emite las personalidades jurídicas de las organizaciones de productores sin fines de lucro. Esto ha sido reglamentado por el decreto 79 del 2017 que regula las organizaciones y que tiene que ver todo cómo deben conformarse, cómo debe ser su reglamento, quiénes pueden participar, cuál es el mínimo de personas que deben participar. ¿Sí? De acuerdo a este reglamento, el mínimo de personas que deben asociarse para poder solicitar una personería jurídica es de 12 personas. Y el procedimiento es principalmente, primero, tener la voluntad de unirse con objetivos comunes y acercarse a una agencia del MIDA. El MIDA tiene alrededor de, entre agencias y subagencias, 104 agencias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, si mal no recuerdo. De manera que en cada distrito hay una agencia, inclusive en algunas hay más, por lo que acercarse a la agencia no es tan difícil para solicitar eso. Ahí es donde están los extensionistas. El otro tema para poder que se les dé la personalidad jurídica es deben participar de las capacitaciones sobre la asociatividad. O sea, en el MIDA nosotros, después que este grupo de productores están interesados en asociarse por un objetivo común, generalmente son del mismo rubro o son del mismo sector o el mismo subsector. Por ejemplo, hortalizas, pero también pueden ser solo productores de cebolla, por decir algo, solo productores de poroto, pero también pueden ser productores de grano. O sea, no hay una restricción en cuanto a eso, o pueden ser productores agropecuarios. Obviamente la reglamentación dice que deben definir cuáles son las actividades que se van a definir, o los socios se dedican. Y entonces entramos luego que se hace la solicitud, el MIDA los apoya y entra a través de la Coordinación de Desarrollo Rural en un proceso de capacitación en algunos temas, ¿no? De los temas de qué es una asociación, cuáles son los beneficios, ¿no? Esos son como 2 o 3 capacitaciones, dependiendo de la organización. A veces necesitamos hasta 4 sesiones de capacitación para poder que los agricultores no solamente entiendan sobre estos temas, sino que puedan posiblemente fortalecer, dado a entender estas cosas, si quieren asociarse o no, o los compromisos que se adquieren cuando uno forma este tipo de, o forma parte de esta organización. Luego de eso, entonces, se hace un acto de constitución y la fecha se pacta, ¿no? Los socios, como un sector privado, ellos deciden en tal fecha queremos hacer un acto de constitución. Un extensionista del MIDA participa de ese acto de constitución con los miembros constitutivos, o sea, los primeros, y se hace una elección de junta directiva, ¿sí? Luego de la elección de junta directiva, el MIDA los acompaña y los apoya a través de formatos y de proformas de estatuto, y eso para que puedan elaborar sus estatutos que respondan a los intereses de la organización. Ahí se definen cuáles son los miembros de la junta directiva, cuáles son sus funciones, el tiempo, cuáles son las actividades, cómo se hacen cómo se escogen, cómo son las votaciones, el tema del patrimonio, y todo eso se describe en los estatutos. El MIDA los acompaña en este proceso. Entonces, hay una serie de documentación que los acompañamos a elaborar, y también los apoyamos a través de una serie de formatos para que puedan entonces definir quiénes son los socios, la junta directiva, y ahí, bueno, los principales documentos que se necesitan son las cédulas, que las personas estén presentes. Ahí se toman fotos de la cédula, se toma huella digital en unos formatos, porque estos son documentos oficiales y hay formatos oficiales del MIDA. Perdona, José Bernardo, hay una pregunta de Gisbel Rivera en el chat y pregunta, ¿esto aplica para porcinocultores? Sí, para todos los tipos de agricultores. De hecho, hay varias asociaciones de porcinocultores, ¿no? Hay la asociación la Unión de Porcinocultores, hay una asociación de porcinocultores. O sea, nosotros lo que recomendamos es que si hay una organización en su comunidad o en la provincia o en el distrito que ya está constituida, por ejemplo, de porcinocultores, nosotros lo que recomendamos es que se unan a esa organización
para fortalecerla. Mientras más socios hay, es más fuerte. Perdón. Ahora, si por cualquier razón un grupo de porcinocultores de una comunidad o de un distrito, o sea, deciden asociarse, también están en todo su derecho, como decía al inicio, porque es una decisión individual, ¿no? Y es una decisión voluntaria, unirse, y entonces van a la agencia del MIDA y nosotros los acompañamos. Ahora, el único tema aquí es que lo que exige la ley es que no deben llamarse del mismo nombre, ¿sí? No deben llamarse igual para efectos de temas legales y eso, obviamente, pero sin ningún problema, ¿sí? Hasta ahora no hay restricciones sobre eso. Nosotros lo que recomendamos es, porque nosotros tenemos 2.000 organizaciones, ¿sí? Y muchas son de lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un derecho a asociarse. Pero muchas de esas organizaciones, y les debo decir la verdad, de esas 2.000 organizaciones, alrededor del 11% están activas. El resto se forman, todos, incluyendo los productores, gastamos tiempo, esfuerzo y recursos para organizarse, y al final no queda, la organización no sigue. Por eso nosotros estamos haciendo énfasis ahora en la importancia de tener objetivos comunes, de saber cuáles son las otras responsabilidades, y no solamente eso, ¿no? Sino qué significa asociarse, y como expliqué, qué tiene que ver eso con el territorio, con el tema de la integración y la articulación productiva y la eficiencia colectiva con los otros actores, instituciones públicas de investigación, academia, de logística, de transporte, porque a veces se forman las asociaciones pero quedan solas, no saben cómo vincularse, asociarse para generar escala, para mejorar el acceso a servicios, a incentivos, lo que sea, y al final desaparecen. Entonces estamos haciendo énfasis en el tema de las capacitaciones, participar de las capacitaciones sobre este tema cuando solicitan eso. Toma un tiempo. Nosotros entendemos que a veces los agricultores, cuando solicitan asociarse, quieren que sea lo más rápido posible. Pues nosotros lo que le estamos diciendo ahora es que nos vamos a tomarnos un tiempo en que podamos entender entre todos de qué estamos hablando, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las cosas que debemos llevar adelante para que esta asociación rinda fruto y que nadie se desestimule, se desanime, ¿no? Pero bueno, eso es lo único. Por lo otro, no hay ninguna restricción hasta ahora. Creo que hay otra pregunta por ahí. Otra pregunta, sí. ¿Quieres que te la diga ya? Es de Milciades Gallardo. Dice, buenos días. Si una asociación, en mi caso, un asentamiento debidamente reglamentado, cuenta con personería jurídica y una junta establecida, ¿es necesaria una nueva junta directiva o podemos trabajar tal cual estamos establecidos hasta ahora? No sé si Milciades quiere prender la cámara, y si después hay lugar a alguna explicación adicional, poder expresarse. Sí, me gustaría, sí, si quiere preguntar de cuál es su inquietud. No te escucho. El micrófono, Milciades, está apagado. Muy buenos días. Soy Milciades Gallardo, el presidente del asentamiento Renacimiento Campesino, el cual ya tiene su personalidad jurídica, tiene su junta directiva, todo establecido legalmente o constituido legalmente. Entonces, ¿con esa podría yo trabajar o tendría que hacer otra nueva? Bueno, entiendo entonces que tú formas parte de ese asentamiento campesino, ¿sí? Exacto. Bueno, el asentamiento campesino es una forma de asociación de productores. No lo mencioné ahí, pero sí hay que diferenciarlo entre el asentamiento campesino, que fueron formados en la década del 70, que tienen leyes especiales, porque la ley 23 o la ley 45, que regula los asentamientos campesinos. Pero ya ustedes están organizados, ustedes pueden trabajar como asentamiento. El tema con los asentamientos es que, bueno, ya la mayoría, si no todos, iniciaron con negocios, o sea, esos asentamientos se formaron para que produjeran arroz, algunos, pollos, ese tipo de cosas, tenían ganado inclusive, entonces ya tienen actividad. El tema de los asentamientos es que son
tierras colectivas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que los socios no son dueños individualmente de la tierra, ¿sí? A diferencia de las asociaciones de productores, que cada uno es dueño de su tierra, dueño de su emprendimiento, de su negocio, y entonces se unen, como decían antes, para poder generar escala, para poder vender, para poder recibir beneficios. El asentamiento en eso es un poco diferente. La tierra es del asentamiento, o sea, de los asociados, y por supuesto, pueden, a través de ese esquema, negociar con empresas para vender y eso, tienen personalidad jurídica inclusive y todo. De hecho, lo han estado haciendo por mucho tiempo, pero su mecanismo de hacerlo es diferente, en el sentido de que todos los socios no son dueños individuales. Y si alguno, por ejemplo, en el caso de asociaciones, alguno decide, mira, yo en este momento no voy a entrar en el tema de vender en este mercado, en el tema de asentamiento no lo puede hacer, porque el asentamiento es el que vende. Tierra, podríamos llamarlo de alguna manera tierra colectiva. De hecho, no la pueden vender, ni enajenar, ni segregar, ni nada, hasta que se liquiden, ¿sí? La ley establece que deben liquidarse, solicitar, hay un mecanismo, hay un procedimiento para que se liquiden. Ahí entra el BDA, entra la Confederación de Asentamientos Campesinos, para que entonces puedan distribuirse las tierras, ¿sí? Así que no sé si tu pregunta es si pueden acceder a mercados de esa forma como asentamiento. Por supuesto que pueden, de hecho lo han hecho por mucho tiempo, pero es una forma diferente de asociatividad. O sea, ahí sí, la tierra es de todos y no es de nadie. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Yo quiero entrar como asentamiento. Yo sé, es muy buena la explicación, eso todo lo entiendo, lo tengo en conocimiento. Pero yo quería entrar como asentamiento, que todos trabajamos por una sola causa. Allí no hacemos excepción de que tú no, yo sí. Todos trabajamos unidos y lo hemos hecho hasta aquí. Entonces, viendo estos programas que se está haciéndose hoy, me entusiasma mucho más seguir trabajando colectivamente como asentamiento. Afuera de eso, yo también trabajo individual con mi familia, ese es otro tema. Listo, gracias, sí, excelente. No sé si hay otra pregunta, si no sigo. Sí, hay una pregunta, José Bernardo, de José Luis González. Si quieres, José Luis González, prender la cámara y hacer la pregunta, dice, en su opinión, señor González, ¿cuál sería el principal problema para la asociatividad de los productores en nuestro país? Gracias, José Luis. Bueno, hay varios temas, en el caso legal, hay algunas, no lo llamo restricciones, pero sí algunos problemas. En ese tema, por ejemplo, nosotros conformamos las organizaciones y tienen que ir al registro público para poder que sean registradas legalmente en el registro público, para poder, por ejemplo, sacar una cuenta de banco, poder hacer algunas transacciones y ese tipo de cosas. Es un tema que estamos casualmente hoy, antes de acá y antes de la reunión anterior, estuvimos reunidos con mi equipo legal y eso, estamos viendo cómo nosotros podemos facilitar y disminuir principalmente el tema, porque este tema tiene que ver con costos. En el caso de agricultores familiares o pequeños productores, a veces un poco oneroso cada vez que cambian de junta directiva, cuando se conforman primero y después cambian junta directiva, eso tiene un costo. Quizás ahí hay una barrera por el tema de los costos para eso. Pero el otro tema, el principal problema que tienen las organizaciones, y creo que lo mencioné así por encima, es el tema de que los asociados no logren comprender cuáles son los objetivos y que se están uniendo para poder mejorar su negocio en forma colectiva, o sea, cómo mejoran su negocio, pero asociándose con otros para poder mejorar en el tema de asistencia técnica, acceso a financiamiento, acceso a mercados y ese tipo de cosas que ya mencionamos, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas
que nos han ocurrido, de lo que ocurre, que las asociaciones desaparecen o dejan de funcionar, es porque se asocian, pero no entienden de que la asociatividad tiene responsabilidades. O sea, asociarse significa tener compromiso y responsabilidades y poder reunirse para un objetivo común. Muchas veces lo que nos ha ocurrido, y tengo que decirlo, es que se crean organizaciones para efectos de algún proyecto que viene, que va a dar recursos. Entonces, el proyecto crea la organización, le da los recursos, pero cuando el proyecto se acaba, la asociación prácticamente desaparece porque no se unieron espontáneamente como una necesidad compartida, con objetivos comunes para lograr un objetivo de todos los miembros de la organización que se... Yo tengo una preguntita y una observación. Sí. Termino. Entonces, desde mi punto de vista, esos son los dos problemas que tiene la organización. Por un lado, el tema este de la conformación, que tiene que ver más con el tema formal, ¿no? Por el costo y eso. El otro lado es el tema de entender los asociados, para qué están asociados y la importancia de poder trabajar juntos en forma asociativa. Y lo otro que tiene que ver con eso es que muchas de las organizaciones son muy débiles en el tema de la gestión. Y ahí nosotros tenemos parte de la culpa porque, dado el tamaño que nosotros tenemos y nuestra capacidad institucional, es muy difícil para nosotros, por ejemplo, capacitar permanentemente a todas las organizaciones en los temas de gestión de sus negocios. Entonces ocurren muchos temas, ¿no? No pueden llevar bien el tema del manejo de sus fondos, de cómo articularse. Entonces es un tema que necesita mucha capacitación, y creo que aquí, por ejemplo, el programa el IMA, el programa de Agrocon, tiene un tema fundamental de poder acompañar a los agricultores, por ejemplo, en este caso, cómo se vinculan a los mercados, porque los agricultores no lo saben hacer de forma colectiva. ¿Sí? Generalmente estamos acostumbrados, la mayoría, no todos los agricultores, a vender a intermediarios, ¿sí? A que otro venga y me compre la producción, pero cuando tenemos que gestionar todo este tipo de cosas, es un poco difícil. Así que ese es un problema también que tienen los agricultores, cómo gestionan su organización para el tema de producción, de mercado, de planificación, ese tipo de cosas. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta? Sí, el señor Melington Montes. Sí, usted quiere hacer... Sí, Adelante, señor Montes. muy buenos días. Yo le quiero decir al expositor que yo pertenezco a una asociación en Hornito, se llama APAE, Asociación de Productores Agroecológicos y Turísticos de Hornito. Nosotros demoramos cerca de un año en la expedición de una personería. Tuvimos que buscar esta influencia porque eso estaba encarpetado allá en el MIDA. Y nosotros desesperados porque nos querían ayudar, pero no lográbamos que el MIDA la expidiera. ¿Por qué demora tanto eso? Eso es todo, gracias. Bueno, sí, gracias. Creo que conozco el caso. Creo que la señora Evelia forma parte de esa organización y estuvo conversando conmigo muchas veces. Ahí hubieron, solamente para explicar, generalmente, como decía, dependiendo del plazo, depende de la demora de 2 a 3 meses, dependiendo de si la documentación no tiene problemas que haya que devolver. Siempre nos ocurre, en general nos ocurre, y no es el único caso, son muchos casos. No es que acá se engavetan. De hecho, bueno, al manejar tantas organizaciones que se renuevan cada 2 años, que es un tema que vamos a tener en algún momento que resolver, siempre hay mucha documentación en proceso. No es una excusa, simplemente estoy comentando de que eso ocurre. Pero a veces, por ejemplo, nos ocurre muchísimo que las personas no firman como en la cédula, que hay cédulas vencidas, que hay algún error en la personería jurídica, perdón, en los estatutos, que no, porque hay el decreto 79 reglamenta cómo debe ser el estatuto. Por estos temas de lavado de dinero y eso, en el 2017
se hizo el gobierno hizo ese decreto para ordenar un poco el tema de las organizaciones. Entonces siempre hay ese tipo de situaciones. Y cuando nosotros encontramos acá en la dirección ese tipo de errores, lo devolvemos a la regional. ¿Qué ocurre? A veces la regional, cuando hablo de la regional, por ejemplo, en Chiriquí, creo que ese caso lo habían mandado a Boca del Toro y eso era acá de Chiriquí. Entonces, ocurren ese tipo de situaciones que se escapan a veces de las manos y que al final uno dice que no es culpa de nadie, pero alguien lo envió donde no era. Gracias a Dios logramos identificar dónde estaba y hacer los arreglos, ayudarlo a hacer los arreglos y entonces logramos sacar la personería jurídica. La verdad que siempre ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Nada es perfecto. Nosotros tratamos, lo que estamos haciendo ahora es que revisamos todo ese tema antes de devolverlo, o sea, que tratamos de no devolverlo. Si nosotros podemos solucionar desde la dirección en conjunto con las organizaciones, por ejemplo, lo que hemos hecho es que si los estatutos tienen errores legales, lo que nosotros estamos haciendo es que llamamos al presidente y le decimos, mire, tiene estos errores, ustedes pueden corregirlo y nos lo mandan en archivo, nosotros lo imprimimos acá para no tener que devolver el expediente. O sea, cosas, obviamente, temas que no tengan que ver con firmas y eso, porque desde que hay una firma mal hecha, nosotros no podemos tocar eso. Tenemos que devolverlo para que la persona firme, porque es un tema muy delicado legalmente. Así que, pero, y sí, tengo que decirlo, o sea, no solamente nosotros nos hemos encontrado ahora que hemos estado ordenando ese tema con el decreto y con algunas resoluciones que hemos emitido y acuerdos que hemos llegado con el registro público y eso. Aquí nosotros nos hemos encontrado con personerías jurídicas que han demorado 5 años. Porque se devuelven y a veces la institución en la provincia por algún problema no entregan a la organización para que lo arreglen o se lo entregan a la organización y la organización no puede arreglarlo o no se puede porque hay que reunir a los asociados y bueno, son situaciones que ocurren y que habrá que ir poco a poco revisando y mejorando en las normas, ¿no? Pero hay temas legales que nosotros no podemos evadir. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No, sí, hay 2 preguntas más, pero te las voy a leer por si tú quieres seguir avanzando en la charla y puedes contestarlas. Una es de Gisbel Rivera. Soy emprendedora en la porcinocultura, tengo solo 1 año y se me complica conseguir una empresa o persona fija para la venta de lechones. Al unirme a una organización, ¿esto podría cambiar? Esa es una. Y la otra de José Luis González, nuevamente, que dice, ¿tienen una base de datos o directorios donde estén visibilizadas las organizaciones que el MIDA maneja en sus diferentes regiones? Esas son por ahora las últimas y te dejamos continuar para que... Las contesto rapidito, por supuesto. Mira, sobre la joven que tiene Gisbel la porcinocultura, sí, por supuesto que al formar parte de una organización, de hecho hay organizaciones de porcinocultores de Los Santos y de otros lugares que están utilizando la organización para poder comercializar sus productos. En algunos casos, por ejemplo, le están vendiendo al programa Panamá Solidario y le venden también a fin de año a los programas estos que tienen que ver con la bolsa navideña. Entonces, la organización es el vehículo para que los porcinocultores vendan sus productos. Así que, por supuesto, es mucho más fácil desde la organización poder vender que individualmente. Ahí después podemos darle, no tengo el listado ahorita, pero podemos darle los nombres de las asociaciones de porcinocultores. Hay varias, y dependiendo de donde ella viva puede acceder. El otro tema es que sí, tenemos una base de datos, pero ahorita no la tenemos pública porque la tenemos en la dirección. Sin embargo, es de acceso público, el que la quiera solicitar. Está en las regionales, también en las direcciones regionales del MIDA, en cada provincia tienen la base de datos. Ahora, estamos digitalizando todo, como comenté antes, nosotros en este tema estamos trabajando después de aprobada la ley de agricultura familiar, conseguimos algunos fondos para que nos ayudaran a digitalizar todo
Estamos en ese proceso primero definiendo cómo va a ser el sistema, el acceso público a través del sistema de integración integrado de gestión agropecuaria, el SIGAP del MIDA. Eso va a tomar algunos meses hasta que todo se digitalice, porque hay que digitalizar no solamente los nombres, sino todo lo que son los estatutos y eso, para cuando una organización necesite bajar alguna certificación que ellos necesiten para cualquier transacción, deben poder hacerlo. Entonces es un tema informático que yo no domino, estamos trabajando en eso. Sin embargo, cualquiera puede solicitar a la dirección un listado de productores de su distrito, de su comunidad, de su provincia, y nosotros con gusto se lo entregamos hasta que lo tengamos en la web, porque todavía estamos trabajando en eso. Bien, entonces sigo rapidito. Como dije, los plazos, como ya mencionó con el comentario del amigo de la Asociación Agroecológica de Hornitos, dependen, ¿no? En general, si todo sale bien, cuando llega la Dirección de Desarrollo Rural, nosotros vemos todo el tema legal, lo pasamos al formato de firma del ministro, lo revisa la asesoría legal del despacho del ministro y el ministro lo firma. Eso, si no pasa nada, debe demorar de 2 a 3 meses. Si pasa algo, como dije, a veces toma hasta 5 años. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los requisitos para poder formar parte de o crear una organización? No formar parte, sino primero dedicarse a la actividad agropecuaria o afines, ¿no? Ahí tenemos también agroartesanales, mujeres rurales, jóvenes rurales, todo tipo de actividad que tenga que ver con el sector agropecuario. Como dije, deben ser mínimo 12 socios mayores de edad, panameños. También hay un parágrafo que dice pueden ser extranjeros, nacionalizados o residentes en Panamá. Ahí está, con estatus migratorio de residencia permanente. Deben presentar la solicitud de personalidad jurídica por escrito en la agencia, o sea, ellos se unen, deciden asociarse y presentan la solicitud por escrito, ¿no? Recibir la capacitación y luego, como ya expliqué, se genera el acta de constitución en original y 3 copias, firmada por el presidente y secretario de la organización, de comisión electoral cuando se coge la junta directiva, y un funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, un extensionista, debe estar presente para que dé fe del acto. Esto lo dice el decreto 79. Nosotros hemos estado revisando ese tema para ver qué posibilidades hay más adelante de modificar el decreto, porque si no está el extensionista, el evento no se considera como legal por el ministerio, por el decreto, y eso nos ha traído algunas complicaciones, ¿sí? Bien, el estatuto debe estar firmado por el presidente y el secretario de la organización, el que ya les comenté, donde están todos los reglamentos, la forma de organizarse, de votar, las asambleas y todo, ¿no? Y entonces debe estar el acta de conformación, los estatutos y todo firmado con huella digital y todo eso con los formatos que tiene el ministerio y que se lleve ese día al acta de constitución. Y como dice, hay todos los formularios registrados, ¿no? Con huellas digitales y adjuntar copias de la cédula vigente. La siguiente, esos son los requisitos para formar. Después que se tenga eso y las firmas estén bien, la cédula que coincida con la cédula, tengan los estatutos y que el presidente y el secretario electo firmen como en la cédula. Hay unos formatos, o sea que eso no es muy difícil, nada más hay que rellenarlo. Entonces nosotros procedemos. Bien. Al final me pidieron unos materiales para descargar. Yo tengo ahí, pueden, los que quieran, pueden, no sé cómo haríamos para que se los puedan enviar, para que ellos puedan bajarlo. Los tengo subidos en Google Drive, compartidos. El decreto 79 que regula las organizaciones campesinas. La ley 127 que tiene que ver con todo el tema de los agricultores familiares y las organizaciones. Y el decreto 112 que reglamenta esa ley y que tiene que ver también algunos otros beneficios, todo el sistema de extensión, para el tema de asociatividad y todos estos temas que le pueden servir a los que están interesados en organizarse. Así que no sé si hay más preguntas, estamos a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, José Bernardo. Y bueno, a quienes han preguntado y mientras otros piensan algunas preguntas, tenemos unos minutos adicionales.
antes de hacer el corte del mediodía. Muy interesantes la información y los datos, la presentación, así como los descargables que ha mencionado el ingeniero José Bernardo, serán enviados al final de esta semana junto con la grabación de la presentación para que si hay alguna duda que haya quedado, pues la puedan refrescar o la puedan volver a repasar. Como anunciamos esta mañana, cada bloque tendrá un receso. Este receso, al finalizar este bloque, es el receso para la hora del almuerzo. Retomaríamos a las 2 de la tarde. Seguramente estaremos unos minutos más. Podemos dejar la sala abierta para quienes quieran dejar sus equipos apagados y sus... tanto el micrófono como la cámara, y si no, si quieren retirarse y volver, pueden hacerlo con el mismo enlace que recibieron para ingresar esta mañana. Así que si no hay preguntas, liberamos al ingeniero José Bernardo, y te agradecemos mucho otra vez por acompañarnos en estas jornadas. Seguramente habrá muchas preguntas que surgirán a partir de la revisión de todos estos documentos, y seguramente a los funcionarios del MIDA les podrán contactar y podrán resolver todas las dudas que tengan. Bueno, gracias, María Clara. Ahí en la presentación están mis teléfonos y mis correos, el teléfono personal, el correo personal y el teléfono oficial y el correo oficial. Cualquier duda, cualquier cosa, no duden en contactarme, en escribirme, en llamarme. Estamos a sus órdenes, a su disposición, a todos los productores, sobre el tema de asociatividad y todos los otros temas que tienen que ver con la agricultura familiar y el desarrollo local que nosotros vemos en la Dirección de Desarrollo Rural. Tenemos programas para mujeres rurales, para agricultores, para jóvenes, en los que podemos ayudar. También tenemos un programa que tiene que ver con los talleres que están participando, que es un programa de cadenas inclusivas de valor, que tiene que ver con mercados y todo este tipo de cosas. Así que agradecerte, María Clara, la invitación. Estamos a las órdenes. Y bueno, yo tendría que retirarme. Tengo una presentación con el Centro de Desarrollo Sostenible, así que... Adelante. No, muchas gracias por haber estado este tiempo acá y haber resuelto todas las dudas. José Bernardo, dan las gracias en el chat por la excelente ponencia y por la orientación que has brindado, que seguramente es muy valiosa, y seguramente habrá otras dudas que van a surgir a lo largo, y te dejamos que te retires. A todos. Gracias. A los demás les comento que en la tarde tendremos el tercer bloque denominado Marca Colectiva, muy interesante para justamente complementar el tema de la asociatividad. Así que los esperamos a todos. Estará a cargo de Leonardo Uribe, funcionario del Ministerio, director general de Registro de la Propiedad Industrial. Así que, bueno, los esperamos. Muchísimas gracias. Solo confirmar que pueden utilizar el mismo enlace para volverse a conectar. Mantendremos la sesión abierta, así que los esperamos a la hora indicada. Muchas gracias nuevamente y que